Gracias por continuar con nosotros. Como todos los viernes, tenemos la satisfacción de platicar con Pablo Reina, el experto en asuntos económicos. Bienvenido, Pablo. La información que te interesa sobre las finanzas. Finanzas. Con Pablo Reina. Buen día, Pablo, ¿cómo te va? Muy bien, muy contento. ¿Te acuerdas de la canción Prometes y Prometes y Nada? Claro. De Dalina Romo. Claro que sí. Bueno, Romo. Pues lo que vamos a platicar no es más que nada con la realidad, pero está muy interesante. Hace un mes, los pronósticos de las principales calificadoras de riesgo manifestaban que nuestro crecimiento para el próximo año era de 1.9%. Venía una desaceleración. Y se da a conocer esta semana, a través de la Secretaría de Hacienda, que el país, pues ahora sí tiene bien afinado el motor de económico y que es muy probable que estemos creciendo al 3.5, pero va a depender de 5 variables en las que ellos no tienen control y que pudiera afectar ese crecimiento. Y hacen mención principalmente nuevamente al conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, en donde, por una sencilla razón, Rusia concentra una muy buena parte de energía, sobre todo en gas, y Ucrania concentra una muy importante distribución de granos y alimentos al mundo, al resto del mundo. Eso no ha sido otra cosa traducido más que inflación en la cuestión energética e inflación en la cuestión alimenticia. Por eso vemos nosotros que cada vez nos alcanza menos, sobre todo en materia de alimentos, porque sigue subiendo los precios, porque cada vez se complica más la redistribución de esa zona hacia el resto del mundo. Esa puede ser una causa. La segunda causa puede ser la desaceleración de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una proyección de 1.8 para este año y muy probablemente para el siguiente 1.2% de crecimiento. ¿Esto en qué se traduce? Menos cantidad de remesas hacia nuestro país, una caída en las exportaciones, menos turismo, y esa cantidad de dólares que se van a dejar de percibir pueden afectar el presupuesto que se tiene planteado para el 2024, que es una fuente de ingresos natural hacia nosotros. Entonces, esa segunda causa puede ser la que pudiera también quitar ese pronóstico de 3.5. La tercera tiene que ver con el riesgo crediticio bancario. Ya lo habíamos mencionado, hay una tasa del 11.5%, el costo financiero es muy alta y es muy probable que cuando empiecen las calificadoras de riesgo a evaluar la capacidad de compromiso de pago o del nivel de endeudamiento del país o de las empresas más importantes del país, esta pueda modificar su cantidad de riesgo y pueda provocar que el costo financiero sea mucho más alto para nuestro país, lo que implicaría una mayor cantidad de dinero para pagar la deuda. Ese sería el otro escenario. El cuarto escenario es el cambio climático. Ya le están echando la culpa al niño. Se espera que pueda haber huracanes, tornados, sequías, inundaciones, y todo eso afecta a la agricultura, al transporte, a la movilidad de recursos y de productos que se trasladan por el país, y ese es otro factor que pudiera generarse. Y el último es el tipo de cambio. Ya ves que andábamos presumiendo el superpeso en 16.50, 16.30, y ahorita lo traemos en 17.35. Y la pregunta es, ¿por qué tanta preocupación con el dólar cuando lo tienes muy bajo? Pues simplemente que al momento de vender al extranjero recibes menos pesos. Al momento de recibir turistas recibes menos pesos. Más sin embargo, esa cantidad de dólares que tenemos ahorita dolarizado al país es por una tasa muy alta. Entonces, si esa tasa la liberan y la dejan sin el control de inyección de dólares para regularlo, lo dejan libre, estaríamos hablando de 19.5. ¿Qué va a pasar para diciembre? Pues que la deuda se va a incrementar 30% solamente por cambio de volatilidad de tipo de cambio, los intereses incrementarían, y bajo este esquema, estos 5 puntos, pues el
crecimiento del 3.5 tan optimista que se dio a conocer el día de ayer, pues regresamos otra vez al 1.9. Bien, y de esos 5, ¿se tiene que cumplir los 5 escenarios o 1 o 2? Es la combinación de los 5. De hecho, son escenarios independientes. Uno no depende de los... O sea, el fenómeno del niño tiene que ver con el tipo de cambio. Cada uno de estos puntos conlleva son como arterias al corazón. Están bombeando al corazón para mantenerlo fuerte y activo. Y si alguna de estas arterias se cierra o empieza a fallar, empiezan los problemas de salud. En este caso, los problemas económicos. Y ahorita que hablas de la tasa de interés, me voy a salir tantito del tema, Pablo, porque me preguntaba ayer un amigo, oye, pregúntale a Pablo, ¿qué tan conveniente es en estos momentos, septiembre de 2023, comprar un automóvil en la agencia? Mucho. ¿Sí? Ahorita sí es conveniente porque a como viene la tendencia de... Acuérdate que el mercado internacional se rige en dólares. Entonces, ahorita la moneda o los financiamientos andan en 8%, más o menos 8 o 10% de los financiamientos de auto. No hay tanto desplazamiento de auto, entonces tienden a bajar. Si, por ejemplo, esto empieza con auge, empieza a haber mucho dinero y la gente empieza a comprar autos, difícilmente te van a dar una tasa barata y difícilmente te van a bajar el precio. Entonces, ahorita yo creo que es el momento, no creo, es el momento de invertir, porque está todavía la economía estable. No reaccionemos cuando se desestabiliza la economía, porque el mercado se vuelve más complicado para poder trabajarlo, poderlo conquistar. Muy bien, ¿qué es el nearshoring, Pablo? Porque pues se habla mucho es el acercamiento, esta es otra cosa bien interesante. Sí. 400 empresas, ahí va el oso de la semana, relacionadas con autos eléctricos, con componentes, se van a instalar desde Tijuana hasta Matamoros, que a propósito, cuando sacaron el mapa, Tamaulipas no aparecía. Aparecía desde Nuevo León hasta Tijuana. O sea, el mapa de instalación de empresas. No aparece ni una maquiladora en el que yo vi en ese momento. ¿Qué es lo que se busca? En años pasados, durante la pandemia, muchas de las maquiladoras, muchos de los autos, muchos de los estéreos, muchos de los electrónica, se incrementaron y dejaron de vender porque les faltaba un componente y ese componente se producía en Asia. Entonces, el traslado de Asia hacia América Latina se complicó. Hubo quienes optaron por rentar aviones para trasladar esos componentes con un costo muy alto, que a final de cuentas el consumidor lo tuvo que pagar. Entonces, ¿qué es lo que vieron ellos? ¿Sabes qué? Otra pandemia no la aguantamos. No sé, es más barato estar en frontera con una base de producción de componentes y de piezas y partes claves. Imagínate dejar Estados Unidos sin autos. Sí. Todo el mundo se mueve en auto. Así es. Entonces, aquí lo que se busca es buscar el acercamiento a la frontera para que se facilite y se reduzcan los costos de traslado en caso de una emergencia. Pues es un asunto muy interesante. Es que está viendo que aquí expertos dicen que el nearshoring representa una gran oportunidad para México, pero tiene una fecha de caducidad y no es un proceso infinito. Sí. Muy bien. Pablo, te agradezco. Gracias. Como siempre, y platicamos la próxima semana. ¿Qué te parece? Vamos a la pausa, regresamos.